Hola, bienvenidos de nuevo y que la paz del Señor esté con vosotros. Bueno, pues un ratito más para compartir de Divina Voluntad y del Libro de Cielo. Antes voy a hacer una nota aclaratoria que ya puse en el vídeo anterior, por si alguien no lo ha leído, donde pongo las lecturas. Hago referencia a cuando yo hablaba de las bienaventuranzas, en realidad no quería decir las bienaventuranzas, sino el Sermón del Monte, que está comprendido en Mateo 5, 6 y 7. Habla de las bienaventuranzas, pero no me refería a las bienaventuranzas, sino al Sermón del Monte. Bueno, una nota aclaratoria. Vamos a ver, del fiat creador, de la creación, pues se puede hablar muchísimo también. Aquí de cualquier tema que tratemos se puede hablar muchísimo. Esto es un sorbo. Hoy va a ser un poco, lo que vamos a hacer es el itinerario de lo que ha supuesto la creación y mi relación con la creación y mi conocimiento de la creación a lo largo de mi vida desde que tengo uso de razón. Y eso incluye, pues yo creo que muchos aspectos importantes del fiat creador. Hablo de mi experiencia porque es la que conozco, no porque sea peculiar. Cada cual tendrá su propia experiencia y cada cual conoce la suya. Yo hablo de la mía. ¿De acuerdo? Y digo esto porque hace 2 o 3 semanas se me cruzó una lectura que me dejó realmente impactado. Y es la que vamos a leer al final, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Muy escuetamente. Cuando yo era pequeño, no sé si 5 o 7 años, habían dos elementos que me llamaban mucho la atención. Primero, las montañas. Yo me asomaba a la ventana de mi casa y la primera imagen que tenía, porque destacaba, es el de una iglesia, una torre muy alta, una iglesia grande, y estamos hablando de los años 60, había mucha población y las iglesias eran grandes. Bueno, pues detrás de la iglesia, al fondo, se veían los montes de Málaga. Y los montes de Málaga tenían mucho pino, y para prevenir y manejar los incendios hacían cortafuegos. Entonces desde mi casa, que estaba lejos, veía los cortafuegos y para mí que eran caminos. Y entonces alguien ya me habría hablado del Evangelio. Yo me imaginaba que aquellos eran los caminos por los que Jesús andaba con sus discípulos. Claro, veía la iglesia, luego veía los montes y los caminos, pues para mí las montañas pues eran ya un elemento llamativo, un elemento de la creación que ya me suponía pues eso, el esfuerzo, el trabajo de ir predicando. Y luego había otro elemento que también un poco después, ya era un poco mayorcito, a lo mejor con 10, 12 años o incluso un poco más, las nubes. Las nubes empezaron a llamarme mucho la atención y cuando yo miraba las nubes, pues veía dos cosas. Veía la majestad de Dios, porque yo en las nubes veía a Dios, y porque eran altas, inalcanzables, grandes o majestuosas, y al mismo tiempo son blanditas. Todos tenemos una imagen de las nubes que son como algodones. Pues yo veía un Dios bueno. Ahí veía yo la potencia de Dios, el poder de Dios y la bondad de Dios. Esto es algo muy parecido a lo que dice el apóstol Pablo, que la creación habla al hombre de Dios, ¿no? Pues a mí me habló a través de las montañas y de las nubes, y desde muy pequeño. Luego, cuando ya os conté, ¿no?, que con 14, 15 años, pues tuve esa experiencia de mi primera conversión, de decirle que sí a Jesús y dejar el mundo a un lado, ¿no? Esa fue mi primera conversión. Ahí pues me centré más en mi experiencia carismática, en el Evangelio y en la lectura de la Biblia. Y recuerdo que leía mucho el Génesis porque me gustaba mucho. Para mí una de las frases más bellas de la Biblia es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Es una frase con contenido pleno, bueno, que destaca. Incluso yo creo que en la literatura universal es de las frases más bellas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego ya, con esas edades, 14, 15, 16 años, uno empieza a plantearse preguntas, inquietudes, y cómo creó, y bueno, pues todo lo que se hablaba, ¿no? Y se sigue hablando de la teoría de la evolución, etcétera. Te planteas muchas cuestiones, ¿no? Y sabemos, ahí ya se nos decía, que Dios creó de la nada. Eso también creaba interrogantes. Eso de la nada, ¿qué quiere decir? Que dice, hágase la luz y aparece la luz. Bueno, pues ese era el mecanismo. Luego recuerdo que hubo un sacerdote que nos dio una charla muy amplia y entre los puntos que trataba el tema de la creación. Y hablaba de la impronta divina. El ser humano tiene una impronta divina. Bueno, pues allí quedó eso, ¿no? También era algo ambiguo, y sobre todo a mí lo que me inquietaba de aquello era que, en realidad, qué repercusiones tenía aquello, qué alcance tenía eso de la impronta divina y qué tanto de concreto era aquello. Era un término abstracto, es como una señal que tiene el hombre, o no lo sabía. Y luego ya, pues, conocí el libro de cielo, y ahí sí se abrieron algunas, el campo de visión se amplió. Y ahí ya empecé a ver cosas, pero como muy inconexas. Se me empezó a hablar de que Dios creó al hombre porque necesitaba amar. Y se me empezó a hablar del germen, la semilla. Aquello ya era un poco más concreto que la impronta divina en el ser humano. De hecho, yo recuerdo que cuando yo empecé a escuchar aquello del germen, de la semilla, yo me fijaba mucho en la semilla de la fruta. Y ya veía yo que lo que yo estaba tocando, si tocaba una manzana y veía la semilla, decía, esto viene de Dios directamente, porque esta semilla contiene lo que la semilla anterior, hasta que llega al Creador. Esa era mi forma de plantearme la cuestión. Luego empecé a leer fragmentos del libro de cielo que decía que yo tenía en mi interior, en el alma, tenemos pues un cielo tachonado de estrellas. Y también lo veía algo así como muy, a modo de ilustración. Y también veía y oía hablar de los atributos, que los atributos estaban en la creación. Pero yo me movía siempre en el ámbito de lo representativo. O sea, además en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el sol siempre se ha tenido como un símbolo de la justicia divina, ¿no? Entonces es símbolo representa a... veía una pequeña plantita, muy pequeñita, en medio del campo, pero era brillante, limpia, a pesar del polvo del campo. Entonces yo decía, aquí Dios pues me quiere hablar de su limpieza, de su pureza. Todo era pues algo así como eso, como una representación. Hasta que una vez leí algo que ya amplió un poquito más el campo de visión. Aquello sí creo yo que fue un salto cualitativo en mi forma de ver la creación. Había muchos, hay muchos textos que dicen lo mismo, pero voy a leer uno de ellos. No sé si fue este el que leí o no, pero es muy parecido. Este está en el volumen 15, capítulo 33, y dice así: dentro de un desahogo de amor hice salir la creación. Todo lo que se ve en todo el universo estaba todo dentro de mí, y el amor hizo desbordar de mi interior la sombra de mi luz, y creé el sol. La sombra de mi inmensidad y de mis armonías, y fue extendido el cielo, armonizándolo con tantas estrellas y esferas celestiales. Estas y otras cosas que creé
no fueron otra cosa que mi sombra que saqué de mí, y mi amor tuvo su desahogo, y yo tomé gran deleite al ver lo que estaba contenido en mí, esparcido en pequeñas partecitas, aletear sobre todo lo creado. Ahí sí recuerdo que todo lo que era ambiguo, esto quiere decir aquello, esto representa de Dios, aquello se concretó de una manera eh, espectacular, porque ya no es que representa, es que los atributos de Dios están ahí. ¿Y por qué? Porque aquí entendí también el mecanismo de la creación. Ya no es hágase y aparece la luz, es que sale de él. Es que el Señor, aquí entendí el adintra, el adextra, aquí en cierto modo me fui aclarando el acto único y ahora se pronuncia el fiat y sale de ese acto único. El adintra donde están las tres divinas personas. Dios que se ama a sí mismo, en ese amor genera al verbo, en el amor entre el verbo y el Padre procede el Espíritu, ese amor inmenso entre las tres personas que estalla y sale fuera, se externa a la dextra. Y entonces vemos las maravillas de Dios. Ya no es algo que representa. Entonces, claro, aquello para mí supuso un cambio de visión y sobre todo una mayor intimidad con Dios. Que ya de por sí con lo que lees del libro de cielo y con lo que el Señor te va diciendo, tú sientes una intimidad con Dios. Pero aquello para mí supuso, pues eso, concreto, el amor de Dios que se da. Ese es el amor de Dios que se da a la criatura, que hace una creación espléndida para que sea el paraíso terrenal de la familia humana. Es una verdad que el Señor, un conocimiento que el Señor te hace adquirir de una forma especial y al final lo haces vida. Lo haces vida. Y tú dices, ¿cómo voy a hacer vida a la creación que se hizo hace ya? Claro, lo haces vida porque lo haces tuyo, lo sientes, y cuando tú miras a la creación de esta manera, por así decirlo, tienes el giro en bandeja. Te están sirviendo el giro en bandeja. Cuando tú ya, imaginaos cuando vais a un santuario, cuando vamos a un santuario, pues estamos en un ambiente especial y hay imágenes y hay capillas y está rodeado y a lo mejor hay reliquias y cosas que, bien, que te llaman, ¿no? Bueno, pues cuando tú abres los ojos, estás en un santuario divino. Porque mires para donde mires, tienes todos los atributos de Dios aleteando, como dice por aquí, partecitas aletear sobre todo lo creado. Y ya no puedes quitar ojo de encima. Y ya todo lo que ves, ahora sí que te recuerda a Dios, pero porque es que lo tienes enfrente. El Señor te lo ha puesto. Por eso la creación y el giro están tan íntimamente unidos. Es fácil girar con la creación. En fin, esto fue un descubrimiento, por así decirlo, pero hace un par de semanas o 3, pues leí un texto. Y ese texto yo creo que simplemente lo voy a leer, porque es que no podría añadir nada. Es un texto que me ha dejado impactado porque ya no solamente ves esa cercanía de Dios en lo que ves enfrente, sino que ya, aunque uno piensa, sí, mi alma es un cielo tachonado de estrellas, ¿no? Como dice el Señor a Luisa en varios fragmentos del libro de cielo. Pero es que ahora, en este texto que vamos a leer, he descubierto un puntito más. Un puntito más. Pero ese puntito más supone ya no es un salto cualitativo, como decía antes.
ahora ya lo que supone es un salto de intensidad, de amor, entre Dios y la criatura. Porque hay un vínculo permanente. Lo vamos a leer. Está en el capítulo 15, volumen 15, capítulo 33. Voy a ir un poquito rapidito para que nos dé tiempo. Estaba fundiéndome en el santo querer divino para girar en cada inteligencia de criatura, para dar a mi Jesús la correspondencia de amor de cada pensamiento de criatura. Pero mientras esto hacía, el pensamiento me ha dicho, ¿de qué si...? Uy, me he equivocado. Perdón, no es ese. Es el volumen 28, capítulo 10. Dice, me parece que mi dulce Jesús tiene deseos de hablar del amor rebosante con el cual fue creado el hombre. Quiere decir su historia como desahogo de su intenso amor para ser compadecido por su pequeña hija y decirle la causa por la que nos ama tanto y el derecho que tiene de ser amado. Después, girando en los actos de su querer divino y habiendo llegado al Edén, ha dicho, hija de mi querer divino, quiero hacerte conocer todas las particularidades con las cuales fue creado el hombre, para hacerte comprender el exceso de nuestro amor y el derecho de nuestro fiat de reinar en él. Tú debes saber que la condición del amor de nuestro ser divino en la creación del hombre era la necesidad de amarlo. Por eso hizo la creación, por eso nos creó, para ponernos en una creación, para amarlo, Él a nosotros y nosotros a Él, para tener un amor correspondido. Esa es su necesidad, amarnos. Porque todo lo que le dimos no quedó separado de nosotros, sino fundido en nosotros. Tan es verdad que con el aliento le infundimos la vida, pero no retiramos nuestro aliento de aquel creado en él, sino que lo dejamos fundido con el nuestro, de modo que conforme el hombre respiraba, sentíamos y sentimos su aliento en el nuestro. O sea, el Señor no te crea, te pone un germen y te pone un hálito y ahora tú respiras. No. Sí, te pone el germen y tú respiras, pero es que su aliento y el tuyo ya no se han separado desde que Él lo puso en ti. Hay un vínculo permanente, continuo. Imaginaos la repercusión de esto en nosotros y en Él. Claro, ahí me explico cuando muchas veces Luisa le dice a Jesús, veo unos hilos entretejidos entre tú y yo. Claro, es que el Señor nunca ha retirado de nosotros lo que puso un día y cuando nosotros respiramos, Él nota nuestro respiro. Y cuando nosotros le amamos, Él se pone gozoso del amor y cuando nosotros le ofendemos, pues imaginaos el dolor de amor de la divinidad. Bueno, pues dice, si con nuestro fiat creamos la palabra al pronunciarse sobre sus labios, gran don dado a Él desde dentro de nuestro querer divino, esta no quedó separada de nuestro fiat. Si creamos en Él el amor, el movimiento, el paso, este amor quedó vinculado con nuestro amor, con nuestro movimiento y la virtud comunicativa de nuestros pasos en sus pies. Así que sentíamos al hombre dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Este vínculo es increíble. No el hijo lejano, sino cercano, más bien fundido con nosotros. ¿Cómo no amarlo si era nuestro y su vida estaba en la continuación de nuestros actos? No amarlo sería ir en contra de la naturaleza de nuestro amor. Eso dice el Señor de sí mismo. Y además, ¿quién es aquel que no ama lo que es suyo y lo que ha sido formado por él? Por eso nuestro Ser Supremo se encontraba y se encuentra todavía ahora en la condición de necesidad de amarlo. El Señor es ese mendigo de amor, mendiga el amor, porque el hombre es aún hoy aquel creado por nosotros. Su aliento lo sentimos en el nuestro. Claro, cuando tú lees esto, dice, ¿cómo no corresponderle? Si él va a sentir la correspondencia. Y por otro lado dices, ¿cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a vivir indiferente a él? No puedo.
Eso es algo que el Señor nos tiene que ir, que tenemos que estar dispuestos a recibir. Esto es amor vivo, esto es amor me das, amor te doy. Amor me das, Señor, y amor te doy. Esa es la divina voluntad. Su palabra es el eco de nuestro fiat. No hemos retirado todos nuestros dones. Somos el ser inmutable y no estamos sujetos a cambiar. Lo amamos y lo seguimos amando. Y es tanto este nuestro amor que nosotros mismos nos ponemos en la condición de amarlo. He aquí por qué nuestras tantas estratagemas de amor y el último asalto que queremos darle es el gran don de nuestro fiat, el tercer fiat, a fin de que lo haga reinar en su alma, porque sin nuestro querer el hombre siente los efectos de su vida, pero no descubre la causa, y por eso no pone atención en amarnos. En cambio, nuestra divina voluntad hará sentir quién es aquel que le da la vida, y entonces también él sentirá la necesidad de amar a aquel que es causa primaria de todos sus actos y que tanto la ama. Esto es un descubrimiento de amor. Después seguía mi giro en la creación y mi siempre amable Jesús ha agregado: hija mía, mira qué orden hay en la creación de todo el universo. Mira, hay cielo, estrellas, soles, todos ordenados. Mucho más al crear al hombre. Nuestro ser divino extendía en el fondo de su alma el orden de nuestras cualidades divinas, como tantos cielos. Así que extendíamos en él el cielo del amor, el cielo de nuestra bondad, el cielo de nuestra santidad, de nuestra belleza y así de todo lo demás. No son gérmenes aislados, es nuestro ser divino, nuestras cualidades divinas dentro de la criatura. Y después de haber extendido el orden de los cielos de nuestras cualidades divinas, nuestro fiat en la extensión de estos cielos se constituyó sol del alma, que con su luz y calor reflejando en él, debía hacer crecer y conservar nuestra vida divina en la criatura. Y así como nuestras cualidades divinas hacen conocer al Ser Supremo, así estos cielos extendidos en el hombre hacen conocer que Él es nuestra habitación. ¿Quién puede decirte el modo, el amor con el cual nos deleitamos al crear al hombre? Oh, si él conociera quién es, él, la criatura, conociera quién es, qué posee, cómo se estimaría más y estaría atento a no manchar su alma y a no ofender a Dios con tanto amor, y amaría a aquel que con tanto amor y gracia lo ha creado. Y encima, si parece poco, nos hace co-creadores. Encima, por si esto fuera poco, nos llama a ser co-creadores, porque viviendo esta vida divina con cada acto que hacemos una creación nueva. Si alguien quiere más de la creación, hay un atajo también. Dice, por eso, decía Luisa que eso de los giros en la creación ponía dudas. Este es el texto que me equivoqué antes. Dice, si quieres saber qué cosa hace mi voluntad en toda la creación, gira en ella. Y mi fiat, encontrando a su hija en todas las cosas creadas, se develará y te dirá lo que hace la divina majestad, y la llamada y las lecciones que quiere dar a las criaturas. Bueno, pues espero que leáis esto varias veces y que el Señor pues nos siga preparando para vivir en su divina voluntad. Nos vemos la semana que viene.